Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de problemas digestivos y curiosidades relacionadas con la barriguita del bebé, tales como diarrea, alergias, intolerancias, gases y cólico. Antiguamente se trataba la diarrea con antibióticos. Después se puso de moda suprimir la leche y se daba lo que conocemos como dieta astringente, que es ofrecer solamente determinados alimentos. Hoy en día lo que se considera correcto cuando un bebé tiene diarrea es lo siguiente. Si el bebé toma pecho, seguimos ofreciéndole el pecho exactamente igual a demanda. Si el bebé toma biberones, seguimos dándole los mismos biberones. No hay que aguar el biberón y no hay que cambiarle la leche por leche sin lactosa, a no ser que nos lo diga el pediatra. De entrada seguimos dándole la misma leche. Si el bebé tiene mucha diarrea o vomita, es conveniente ofrecerle suero de hidratación oral, que conseguiremos en la farmacia, y no suplementos de restauración para deportistas ni bebidas energéticas. Si el bebé vomita, esperaremos 1 hora antes de ofrecerle la hidratación y después se la iremos ofreciendo en pequeñas cantidades y de forma frecuente. Si el bebé vomita mucho, tiene mucha diarrea, tiene fiebre o hace caca con sangre, lo llevaremos al médico, pero le seguiremos ofreciendo la hidratación por el camino. La intolerancia a la lactosa no es una alergia y no es alergia a la leche. No existe alergia a la lactosa. De hecho, tener intolerancia a la lactosa en los mamíferos después del destete es completamente normal. Lo que sí ocurre algunas veces en bebés y en niños muy pequeños es que se produce cuando tienen diarrea una intolerancia secundaria a la lactosa, que suele ser leve y desaparece en 2 o 3 días, pero sí es en estos casos cuando el pediatra suele recomendar leche sin lactosa. Cuando se habla de alergia a la leche, nos estamos refiriendo a alergia a las proteínas de la leche de vaca, y esto sí es una enfermedad que puede llegar a ser grave si no se trata. Si un bebé que está tomando el pecho es alérgico a las proteínas de la leche de vaca, la madre no debe de tomar ningún alimento que contenga dichas proteínas, porque incluso cantidades muy pequeñas pueden pasar a través de la leche al bebé y son suficientes para desencadenarle una reacción alérgica. Cuando a ese bebé alérgico le empecemos a introducir alimentos, tenemos que tener cuidado de no dar ningún alimento que contenga esas proteínas de leche de vaca y además avisar tanto a los familiares como a la guardería o al colegio. Esta enfermedad suele desaparecer entre los 2 y los 4 años. Cuando el niño mama, normalmente no traga nada de aire. Si hace un ruidillo como de besuqueo, entonces sí que puede estar tragando aire. Y si toma biberón, también traga más aire que si es un bebé que toma solamente pecho. Pero en cualquier caso, no debemos obsesionarnos con el eructo, ni golpear insistentemente al bebé, ni darle ningún remedio casero para los gases. Cuando más aire traga tu bebé es cuando llora. La idea de que un bebé cada vez que llora es porque tiene gases es bastante anticuada, pero sí que es verdad que si dejamos llorar al bebé en la cuna, por una parte no lo tenemos erguido de forma que para él es más fácil expulsar los gases y además como está llorando está tragando aire sin parar. Es decir, la mayoría de las veces el bebé no llora porque tiene gases, sino que tiene gases porque llora. Con lo cual es muy buena idea, después de darle de comer, tanto si es un bebé de pecho como si es un bebé de biberones, tenerlo un ratito en brazos y en una posición medianamente erguida. Principalmente porque le encanta y porque lo necesita. En ese ratito, si el bebé tiene gases, los echará, y si no los echa, es que no tenía gases. El cólico del lactante es de causa desconocida. La diferencia entre el llanto de un niño que tiene gases y un niño que tiene cólico del lactante es que el niño de gases se retuerce, está molesto, si lo cogemos se calla, mientras que el niño que llora con cólico del lactante llora siempre a la misma hora, aproximadamente al caer la tarde y durante 2 horas seguidas, y además los padres lo definen como un llanto desesperante.
El principal tratamiento que hacen los pediatras es apoyo psicológico a los padres, que por una parte saben que al niño no le pasa nada en principio y después que es una cosa temporal que termina pasando. Suele aparecer en la segunda semana y desaparece en el segundo mes de vida. En la farmacia encontrarás preparados que ayudarán a aliviar todas estas patologías. Acude a tu farmacia y pregunta a tu farmacéutico. Espero que haya sido de utilidad. Ante cualquier duda, consulta en tu farmacia. Y muchas gracias por seguirnos y suscribirte a nuestro canal.